Buenos días, familia Espinar del Bosque. Gracias por estar este sábado con nosotros en los talleres que ofrece la clínica para poder ir adquiriendo herramientas para hacer una red de apoyo funcional para sus pacientes. Este sábado el taller está a cargo del licenciado José Antonio Melgar Fabián. Él es licenciado en informática y es psicoterapeuta gestal con especialidad en terapia de parejas y consejero en adicciones con certificación. Pues gracias, Fabián, te los dejo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues el día de hoy, quiero darles la bienvenida a todos. Vamos a hablar de un tema que en algún momento ya he platicado con ustedes. Sin embargo, creo que es importante volver a mencionar, que son los mitos y las realidades en el tratamiento de las adicciones. También necesito que, por favor, familias, participen con las dudas, si tienen ustedes alguna otra referencia de algunos mitos para ver precisamente la contraparte que es la realidad en que es el tratamiento de las adicciones. Todos sabemos que las adicciones son una enfermedad ya diagnosticada desde hace mucho tiempo, es una enfermedad crónico-degenerativa, va a afectar no solamente a la persona que la padece, en este caso, hablando de adicciones, quien consume, sino a todo el núcleo familiar. No necesariamente solo a la esposa y a los hijos, sino también a los padres, a veces del adicto, de la persona que consume. Y también las adicciones generalmente se enfocan más a sustancias. ¿Sí? Hemos escuchado mucho, pues lo más común, cocaína, alcohol, marihuana, y dejamos de lado otro tipo de adicciones, ¿no? Como son las adicciones a las compras, la ciberdudopatía, que es esta parte donde se hacen apuestas en línea, ¿sí? La adicción a los videojuegos, que también lo dejamos un poco de lado y que está muy en auge y creciendo mucho, sobre todo desde la pandemia. Muchas personas que no supieron cómo reaccionar y pues es normal, ¿no? Que no supiéramos cómo reaccionar frente a un confinamiento obligado, dejarlo después del confinamiento porque estamos regresando a una nueva normalidad, estamos regresando ya a la convivencia laboral y escolar en todos los sentidos, con familiares, amigos, eventos, etcétera. Entonces, de pronto, dejar esta parte que nos atrapó, como una adicción a un videojuego, como una adicción a alguna compra en línea, como alguna adicción a la ciberdudopatía, que son las apuestas que les mencionaba, donde en algunos casos llegan a mencionar o a referir quienes tienen este padecimiento que no son adictos porque no hay una sustancia como tal, ¿sí? No se están dañando el organismo como quien consume alcohol porque no se están dañando el hígado, quien consume marihuana, quien consume cocaína o anfetaminas o algún otro tipo de sustancias. Entonces creen que no hay un daño porque no hay una sustancia física. Sin embargo, sí hay sustancias a las que estamos siendo adictos en este sentido por el placer que nos provoca el ganar en el videojuego, el competir en el videojuego, el estar haciendo compras compulsivas. Dicen por ahí, no estando, pero cosas que no necesito. De repente entro a la tienda en línea y me doy cuenta que hay cosas que quiero comprar que no necesito y termino comprando. ¿Sí? Pero hay una sensación de satisfacción a nivel químico cerebral que precisamente es la que nos importa en este momento, porque las adicciones de las sustancias físicas van a tener la misma sensación a nivel químico cerebral. Entonces, cuando estamos hablando de una ciberdudopatía, una adicción al videojuego o alguna adicción como a las compras o algo que no tengamos de forma tangible, pues creemos que no tenemos un problema porque no hay una sustancia, porque no nos está afectando el organismo, pero sí está afectando nuestra relación con los otros, la convivencia que tenemos con los otros alrededor de estar tantas horas en pantalla. Sí, pues nos hicimos adictos a Netflix, a plataformas digitales también. ¿Por qué? Porque teníamos mucho tiempo, pues, de estar encerrados y de pronto dejarlo, regresar a la realidad, pues causa problemas, ¿no? Los problemas también que causó fue precisamente el sobrepeso, que esto ya repercute en la salud de muchas personas y que es importante voltear a ver. Hay que revisar si hay un daño más allá de estar frente a la pantalla y de no verlo, como en la salud, ¿no?
Los videojuegos, en algún momento les comenté que hay un problema muy grave en el sentido de que nuestro ojo tiene cierto número de parpadeos al día. Cuando estamos frente a un videojuego, nuestra atención está centrada, nuestro ojo deja de parpadear, lo cual produce una afectación. No hay un estímulo, más bien el estímulo externo no permite que de manera natural esté el ojo funcionando como el día a día o todos los días debería estar funcionando con cierto número de parpadeos, porque la atención está fijada en el videojuego. No queremos despegarnos. Al igual cuando estamos viendo alguna película, alguna serie, si estamos pasando muchas horas frente a la pantalla, pues va a repercutir porque va a haber precisamente este trastorno en el ojo. En los pulgares, pues tenemos también la parte de que se llegan a dañar. El movimiento natural no está hecho de los dedos para esto. Si bien se ha desarrollado a través de los últimos 10, 15 años, al estar mandando mensajes, el movimiento de los pulgares, pues sí va a ser diferente. Entonces, bueno, este es un preámbulo de lo que son las adicciones, para que se den cuenta que no solamente son las sustancias físicas, aunque vamos a centrarnos un poquito más en las sustancias físicas el día de hoy, con los mitos y las realidades, podemos ir integrando estos nuevos que les mencioné, y por eso les pedía que si tienen alguna duda o conocen algún mito, pues también me lo hagan saber para poder compartirlo con los demás y mostrar otra parte, ¿no?, de la realidad frente a este mito. Uno de los primeros mitos tenemos que el beber alcohol es únicamente los fines de semana y no perjudica ni daña el organismo, ¿no? Porque hemos escuchado artículos donde mencionan que haciéndolo no de manera regular no tenemos ningún daño, ¿no? Una copa de vino pues tiene taninos, tiene cierto tipo de sustancias que nos ayudan al funcionamiento de la circulación, nos ayudan a otro tipo de problemas de salud, ¿sí? Pero la realidad es que va a generar daños en nuestro organismo. Vamos a tener diferentes tipos de daños porque tiene que ver con la cantidad y la frecuencia. Recordemos que también aquí hay una situación importante que es la parte de la genética. Si en mi familia tengo problemas de adicciones, sobre todo con el alcohol, por supuesto que va a generar daños, ¿sí? Si ya hay una adicción declarada, pues con mayor razón voy a engancharme a la sustancia y voy a tener algún problema seguramente hepático. Hay que revisar nuestra historia familiar. En algunos casos no la conocemos y sí es importante saberla. En algunos otros casos sí, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, mi papá no consumía, pero me enteré que mi abuelo sí, o mi bisabuelo, o tengo una tía, tengo una prima. La genética va a actuar de muchas formas que nos van a afectar. Es decir, la información que está en nuestro ADN, por algo está ahí y para algo está ahí. Entonces, si debo evitar el consumo, para evitar un daño o que me genere un daño, pues es importante hacer caso a esta parte. Sí, pero si solamente creo que lo hago los fines de semana y que de esta manera no me va a dañar, pues puede ser que sí, pero va a depender de la genética, o puede ser que no, y aquí también interviene la genética. Es decir, si estoy consumiendo, tengo que revisar las cantidades, porque también mi organismo va a generar una tolerancia a las sustancias, la que sea. Por eso es importante que los tratamientos todos tengan una supervisión médica, porque nuestro organismo puede generar esta tolerancia. Entonces, con la sustancia como el alcohol puede generar esta tolerancia, y después a lo mejor si me sentía bien con una cerveza o con una copa y después ya necesito dos porque ya se me antojó, porque pues me doy cuenta que puedo estar bien, ¿no? Después de cierto tiempo que me he estado tomando una cada fin de semana, cada 15 días, pues después a lo mejor siento que ya necesito dos porque ya generé cierta tolerancia. Mi organismo ya luchó para poder procesar la sustancia, entonces ya necesito más. Y entonces así es como se empiezan las adicciones en todo, ¿sí? En todos los temas que les mencioné anteriormente. Los videojuegos, pues ¿qué pasa? Que juegue una hora al día, ¿no? Pues no puede pasar nada porque pues es una hora que bien podría estar viendo una película, pero como no estoy en una película, pues prefiero jugar, ¿sí? Y después la sensación que me está produciendo me hace querer estar más tiempo frente a la pantalla, ¿sí? Las cibercompras, bueno, pues es que en realidad, pues es que necesitaba esto otro, pues ya lo compré. Y después, como estuve revisando muchas cosas en línea, los algoritmos me empiezan a mandar ofertas de otras cosas que yo vi.
Y entonces, ay, pues es que esta oferta está buenísima, pues no la necesito ahorita, pero pues ¿cómo la voy a dejar para desaprovechar? Tiene un 40% de descuento. Pues sí, la voy a comprar, después la voy a usar. Y así me empieza el algoritmo a mandar muchísima información donde yo creo que no me está haciendo daño, que al contrario, que qué bueno que me están mandando las ofertas. Padrísimo, ¿no? Pero pues me está generando ahí un daño a la economía, ¿sí? A la tarjeta de crédito. Estoy desviando recursos que tenía para otro rubro, ¿sí? Entonces es importante voltear a ver esta parte, ¿sí? La mayor cantidad también la tolerancia, que es de lo que les hablaba, pues se va haciendo. Si empiezo a consumir una bebida, pues después voy a necesitar más. Si empiezo a hacer compras pequeñas, no quiere decir que esté mal hacer compras, ¿no? Pero sí hay que revisar desde dónde estoy haciendo esto, desde la parte del consumo, desde la parte de las compras, desde la parte de los videojuegos que me están enganchando. Sí es importante que revise esto. El daño hacia el organismo va a estar en todos los casos. Es decir, a lo mejor me tomo una cerveza, una copa de vino, una copa de algún otro tipo de destilado o algún otro tipo de alcohol. A lo mejor uno no me hace daño porque mi organismo lo puede procesar, ¿sí? Y como bien dicen también, tiene cierto tipo de beneficios en algunos casos. Cuando hay una adicción, la indicación es cero, ¿sí? Nada de alcohol. ¿Por qué? Porque mi cerebro va a tener registrado esta sustancia con cierto tipo de eventos y si no puedo parar porque la parte de la impulsividad me está ganando, porque un adicto es lo que tiene precisamente que la impulsividad es algo que no puede controlar, entonces es muy dañino. Por eso una persona que tiene problemas de adicciones es importante que no consuma ni una gota de alcohol. En muchos casos nos podemos, a lo mejor ustedes dirán, ver exagerados, ¿no? Evitar un pastel envinado, un chocolate con alcohol, con jerez, con este tipo de cosas, con algo de licor. Pero la realidad es que este tipo de sustancias, por muy pequeña que sea, incluso en homeopatía, yo les he dicho a las personas que han estado en la clínica, ustedes como adictos es importante que le digan al homeópata si recurren a este tipo de tratamientos que son adictos. ¿Para qué? Para que justamente cambie el alcohol por otro tipo de sustancia. Para que esta pequeña cantidad que parece insignificante, porque pueden decir, ¿qué puede pasar? Pues es medicina, ¿no? Pues me la dieron. Sí, pero el alcohol va a despertar este tipo de recuerdos, este tipo de necesidades del organismo, porque nuestro cuerpo también tiene memoria, va a despertarlo y nos va a hacer querer regresar a la parte del consumo. ¿Sí? Entonces, si creemos que no pasa nada, pues mucho cuidado, porque la realidad es que sí pasa. ¿Sí? Y por eso es importante, precisamente, que yo esté enterado de lo que puede afectarme, en este caso, un pastel envinado o un medicamento homeopático. Y se lo haga saber a quien corresponda, ¿no? En ese sentido, si estoy en una fiesta, me doy cuenta que si lo probé, pues no pasa nada porque no me di cuenta, pero si ya lo probé y me di cuenta, o sé que tengo un familiar que tiene problemas de alcohol, pues mejor evitarlo y sabes que este tiene alcohol, a lo mejor dice no pasa nada, pero sabes qué, pues la indicación es que no, que lo evites, porque por mínima que sea la cantidad, pues va a haber precisamente esta sensación de placer y le va a referir a eventos anteriores de consumo. Entonces, por favor, evitar esta parte. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien tiene una referencia sobre el alcohol, sobre un mito y una realidad de las familias? Parece que todo está claro hasta aquí. Hola, buenos días. No, yo soy Esmeralda. Esmeralda. Sí, te escucho, Esmeralda. Sí, yo nada más para preguntar una duda. Está comentando, o sea, que no pueden consumir o no pueden probar como decía, ni en pastel, ni en un chocolate. Eso es ya de siempre, por siempre. De preferencia, sí, porque te digo, una mínima cantidad va a llevarte a un recuerdo a la persona que tiene el problema de la adicción.
Entonces, Sí. evitarlo. La indicación es que no ya es, pues es precisamente como cualquier otra enfermedad, ¿no? Tienes que seguir indicaciones y tienes que apegarte al Sí. tratamiento. Puede sonar muy drástico, ¿no? No, pues es que yo ya tengo 20 años que no consumo nada y pues yo creo que si como pastel envinado, pues no pasa nada. Puede ser que no pase Ujú. nada, Sí, pero ¿para qué nos arriesgamos si sabemos que hay un antecedente? Entonces mejor sí, sí. evitarlo. Tampoco pasa Ok. nada si no me lo como, ¿sí? Al contrario, tal cantidad de harinas y azúcares que no consuma, pues van a ayudar a mi organismo, ¿sí? Si fuera un pastel. Si fuera un chocolate, pues lo mismo, ¿no? La cantidad de calorías que tiene, pues las voy a evitar y a lo mejor me como otro tipo de alimentos con una cantidad de calorías similar. Entonces, hay que ver un poquito esta contraparte, ¿no? De qué estoy ganando al evitarlo, ¿sí? Pues estoy siendo descortés, pues es que a lo mejor no quiero que se enteren que pues tengo un problema de adicciones o que tuve un problema donde no pude dejar de consumir y aunque ahorita ya no lo tengo, pues el que yo diga que no al pastel, pues a lo mejor me hace sentir que estoy descortés. Pero puedo decir otra cosa, sabes que no me gusta, no quiero en este momento, estoy bien como me siento. Sí, va a depender mucho también de la conciencia de la enfermedad que tenga la persona, pero es importante que las familias apoyen, ¿sí? El apoyo familiar siempre va a ser importante en todas las situaciones. No necesariamente revelar ante cierto tipo o cierto grupo de personas de la situación, que tampoco tiene nada de malo, ¿no? Esta es una enfermedad que se conoce desde hace muchos años y que va a seguir por el resto de muchas generaciones, ¿sí? Y el cómo lo veamos precisamente va a ayudar a que más personas puedan precisamente pedir ayuda y darse cuenta que no es que estén haciendo algo malo, sino que tiene que ver con una enfermedad que están padeciendo y que necesitan apoyo como cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, Muy sí, bien, sería prácticamente que de por vida, ¿no? muy bien. Esta parte sí es importante, ¿no? Yo se los he dicho a ellos. Tienen que referir a los médicos. ¿Por qué? Porque el anestesiólogo de un dentista, o más bien un dentista que necesita poner una anestesia para un tratamiento, si no tiene esta información, puede ser que su trabajo no sea el mejor. Es decir, si tiene que aplicar una anestesia y es una persona que ha sido adicta a otro tipo de sustancias, no sé, se me ocurre heroína, fentanilo, este, o alguna otra sustancia que tenga que ver con esta parte de adormecer al organismo, entonces no va a reaccionar la anestesia. Entonces él tiene que saber que quizá tenga que utilizar otro método o un poco más de anestesia, ¿sí? Si voy a tener una operación, una intervención quirúrgica donde la anestesia tenga que ser general, también tengo que avisar porque puedo provocar un síndrome de abstinencia post la operación, post el tratamiento, ¿no? Entonces, si el médico no sabe qué me está sucediendo en mi organismo, porque me puede poner la morfina, por ejemplo, para cierto tipo de dolores, pero si yo tuve alguna situación con alguna sustancia de este tipo, ¿sí? Pues no me va a hacer o me va a generar, después de que me la apliquen, cierta ansiedad y el médico no va a saber qué está pasando. Por eso es importante precisamente mencionar también a la parte médica cuando hay un problema de adicción, de la sustancia que sea, ¿sí? Precisamente para que ellos también tengan esto como antecedente y sepan cómo reaccionar ante cierto tipo de situaciones. Parecen cosas pequeñas, no significativas, pero sí son muy importantes. Entonces, si yo le doy una rebanada de pastel a algún familiar, si yo no lo sé, pues no pasa nada, ¿no? Pero si él lo sabe, pues sí tendría que evitarlo. Si yo sé que mi familiar tiene un problema de adicción a esto, pues sí, evitarlo. Sí. Al te digo, vas a ganar más Sí. porque pues no consumes harinas, no consumes azúcares, hay que ver el lado positivo de la situación, ¿sí? No necesariamente lo Y no negativo si despertamos queremos las verlo. memorias, como decía. Exactamente. Muy Sí, bien, nuestro cuerpo muchísimas tiene gracias. no por nada, nuestro cuerpo tiene cierto tipo de memoria que aprende a diferencia del cerebro mucho más lento. Es hasta 7 veces más lento el aprendizaje del cuerpo, ¿sí? Entonces también para esto pues va a ser importante que tomemos en cuenta todo esto. Gracias, Esmeralda. Muy ¿Alguien bien, más? muy bien, muchísimas gracias. Una pregunta, este tema de los pasteles y los dulces envinados,
¿Es específico para adictos a sustancias o también para ludópatas, adictos a videojuegos y estas otras condiciones? Solo para el envinado, solamente para personas que tienen problemas con el alcohol. Ah, muy bien. Muchas gracias. Nada más para el alcohol. Sí, para ludopatía y esto no. Sin embargo, hay que revisar el caso. Es decir, vale la pena que consultemos a un especialista. ¿Por qué? Porque seguramente hay una situación de ansiedad con la ciberludopatía o con algún otro tipo de adicciones, ¿sí? Que no hay una sustancia física. Entonces, si hay ansiedad, entonces voy a querer estar consumiendo cosas dulces. Mucho ojo en esta parte. Porque, pues, bueno, pues es que me hice un jugo de naranja, ¿no? Y pues eso me ayudó a tranquilizar. Pero entonces, si no resuelvo la situación, después ya no voy a necesitar un jugo, voy a necesitar 2 jugos o 1 litro de jugo de naranja o adicional algo que tenga que ver azúcar para poder tranquilizar la ansiedad. Entonces voy a crear una dependencia a la sustancia, al azúcar. Y después, por supuesto, me va a venir un daño a la salud como una diabetes, teniendo o no el antecedente de familia diabética. Esto va a ser independiente. Por supuesto que si tengo un antecedente de familia diabética, el riesgo incrementa al 1000%. De otra manera, no aumenta en ese nivel, pero sí puede llegar a suceder. Pues es que es raro porque en mi familia no hay gente diabética. Y yo, pues, ya estoy teniendo problemas, ¿no? A edades muy tempranas o muy grandes, no sé. Pero hay una ansiedad atrás, hay que revisarla, qué está pasando. Por supuesto, no es sencillo esta parte, porque el revisar un tema de ansiedad, pues en algunos casos tiene que ver con la situación químico-cerebral que les mencionaba hace un momento, ¿no? Es decir, el estar frente a un videojuego me va a producir adrenalina, y entonces me estoy haciendo adicto a la adrenalina. Me va a producir dopamina, y entonces cuando no lo tengo, pues voy a sentirme triste, voy a sentir que algo todo no tiene sentido, que necesito algo más. Entonces, sí necesito la ayuda de un especialista para llegar a saber qué está detrás de esta necesidad de estar frente a la pantalla, frente a las compras. ¿Sí? O en el consumo de azúcar. Exactamente, precisamente. Es decir, Sí. si ya si está consumiendo demasiado azúcar, tiene que tratarlo ahí con su terapeuta, ¿no? Sí, fíjate, desde la medicina tradicional china, una parte de la medicina nos habla de los sabores relacionados a las emociones. Y precisamente la necesidad de azúcar tiene que ver con una deficiencia de un órgano que es el pulmón, y el pulmón está relacionado a la emoción de la tristeza. Entonces, generalmente, pues se habla mucho, ¿no? De que cuando hay una depresión, no, pues es que terminaron y necesita comer chocolates, necesita atascarse de helado porque se siente triste, ¿sí? Entonces, sí hay una relación de alguna manera de este sabor contra la emoción de la tristeza, ¿sí? Entonces, hay que revisarlo también para poder trabajar y que no se convierta en una ansiedad donde necesite ya algún tipo de tratamiento farmacológico, porque en algunos casos, cuando no se controla la ansiedad, ya es necesario intervenir de manera psiquiátrica con algún tratamiento. No porque esté loco, porque se vaya a volver loco, porque escuchamos la palabra psiquiatra y nos imaginamos lo peor, ¿no? Si de repente escuchamos nombres complejos, otorrinolaringólogo, y creemos que es una situación ya muy grave. Pero no, son especialistas que ayudan a cierta área, así como los especialistas que estamos en el área de adicciones. También hay especialistas en el área médica, y el psiquiatra precisamente va a coadyuvar en los tratamientos de adicciones, en los tratamientos de ansiedad y en diferentes situaciones que tienen que ver con la función químico-cerebral. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Otro mito hacia la realidad versus la realidad de parte, por ejemplo, de la marihuana, ¿no? Es que no daña la salud porque es un producto natural. Es más, te relaja, ¿no? Te va a llevar a un estado de paz, de tranquilidad, y pues no pasa nada, pues es plantita. O sea, pues si al final cocinamos con epazote, con cilantro, que son plantas, pues no te va a pasar nada, ¿no? No, tiene efectos terapéuticos, entonces por eso no es dañino. Eso es lo que la gente cree. Se ha usado por años, lo usaban nuestros ancestros para cierto tipo de bebidas, sí, claro, pero la realidad es que sí va a producir alteraciones en el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Está muy relacionado con eventos psicóticos. Es importante también aquí que sepamos
que si hay algún antecedente de alguna enfermedad mental, el consumo de esta sustancia, de la marihuana, puede activarlo, y es lo que en algunas ocasiones anteriormente, hace muchos años, llamaban se quedó en el viaje, ¿no? Porque seguramente despertó una esquizofrenia o alguna otra patología. Entonces, el creer que no es dañino porque es natural, pues es mentira, porque hasta el epazote en exceso hace daño, ¿sí? Todo en exceso hace daño. No quiere decir que si consumo poquito no me va a hacer daño. Mucho ojo, porque también de repente pueden utilizar lo que digo a su favor, ¿no? Aquí lo que estoy diciendo es que todos los excesos van a hacer daño. Y la marihuana, aunque no sea en exceso, va a producir alteraciones, ¿sí? No importa la cantidad, si es poca o mucha. Si es mucha, pues evidentemente va a haber un daño un poco más fuerte, en el sentido de que nuestro organismo no está capacitado para procesar este tipo de químicos, y puede precisamente, como les decía, despertar una enfermedad o un brote psicótico, ¿sí? Si consumo poco, pues a lo mejor digo, pues es que no me pasa nada porque ya estoy acostumbrado, pero volvemos a lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? La parte de la tolerancia. Quienes tienen familiares con esta situación, pues a lo mejor decían, pues es que sí, empezó con poquito y ahora consume mucho. Ellos se pueden dar cuenta, ¿no? No, pues es que antes nada más lo hacía una vez al día y ahorita ya lo hace 3, 4, 5 veces. No, pues es que ahora ya todo el día. ¿Por qué? Porque está creando una dependencia a la sustancia. Su organismo empezó a luchar contra este factor externo, como con cualquier otra enfermedad, ¿no? Cuando llega una gripa, nuestro organismo empieza a luchar para poder salir adelante, y a veces no necesitamos más que cosas naturales, ¿no? Como un jugo de limón o tomar vitamina C y suficiente. Pero nuestro organismo en cierto momento ya no puede, ¿no? Entonces, o a lo mejor ya pudo con la sustancia y pues lo vuelvo a hacer y ya no siento el mismo efecto. Entonces necesito hacerlo más para tener el mismo efecto. Entonces estoy produciendo alteraciones en mayor grado en el cerebro. Aquí la edad de consumo es también un factor muy importante. Es decir, entre más joven hay un consumo de marihuana o de cualquier sustancia, el daño va a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque el cerebro no ha terminado de desarrollarse, y las alteraciones que produce o va a producir este químico o esta sustancia en nuestro cerebro, sea cual sea la sustancia, ahorita estamos hablando de marihuana, pero no importa la sustancia, este tipo de alteraciones en el sistema van a dejar huella de por vida. Y los efectos a lo mejor no los vemos de inmediato, ¿no? Pueden pasar 5, 10, 15 años y vamos a darnos cuenta del daño que ocasionó. El fin de semana pasado, precisamente, vi a un expaciente que en una reunión me lo encontré y de repente me saluda y digo, oye, ¿qué pasó con tu tratamiento? No, pues ya lo dejé, pero estoy estudiando, voy bien, pero el problema es que ya no puedo dejar la marihuana. O sea, sí estoy haciendo cosas, pero ya no la puedo dejar, ya mi organismo me la pide, me produce ansiedad si no la consumo. En menor cantidad, pero la sigo consumiendo. ¿Y cómo te va con la escuela? Pues me está costando mucho trabajo. La verdad es que esa cosa sí me dañó muchas funciones. O sea, hay cosas que no puedo hacer, operaciones, situaciones que tienen que ver con el cerebro, ¿no? Con el razonamiento. Estoy hablando de un paciente que actualmente debe tener como 22 años más o menos, y que su consumo de marihuana, pues se da cuenta actualmente. Estuvo el internado la última vez hace como 3 años. Entonces, él mismo se da cuenta del daño que le ocasionó el consumo, ¿sí? A temprana edad. Si se consume a una edad más grande, no quiere decir que no vaya a haber alteraciones o no vaya a haber daños. Sí los va a haber, pero van a ser menores, menos dañinos, menos agresivos con el organismo que con una persona joven. Por supuesto que va a producir las alteraciones en el funcionamiento también, pero ya en un menor grado. Mucho ojo aquí, porque hay que revisar precisamente a los sectores jóvenes sobre esta parte del consumo. Y ante todo, pues recordemos, el diálogo familiar va a ser primordial en todas las situaciones, ¿sí? Para poder recibir ayuda a tiempo o en cualquier momento, ¿sí? También hay que recordar que hay diferentes tipos de cannabinoides, ¿no? Estos tipos de cannabinoides van a afectar de manera diferente a cada persona, porque también muchos saben que no, es que esta sí es buena, es que esta es de esta manera, es que tienen hasta nombres, ¿sí? Tienen diferentes tipos. ¿Por qué? Porque la marihuana es una de las plantas
que tiene una modificación genética a lo largo de los años. Entonces también no tenemos la misma sustancia que consumían nuestros tíos, nuestros padres, etcétera, ¿no? O algún conocido. Pues es que yo de joven la consumí y mira, estoy bien, no me pasó nada. Sí, claro, pero era una marihuana diferente. No estaba alterada genéticamente como lo están actualmente. Actualmente pues hacen que no crezcan hacia arriba, que crezcan hacia los lados, para que en los cerros pues los militares no puedan reconocerlos porque están en medio de los sembradíos de maíz, por ejemplo. Entonces, si no crecen alto, pues no las alcanzan a ver, pero entonces ya hay una modificación genética de esto y por supuesto que este daño también va a ser diferente. Porque, como les decía, en algún momento podemos encontrarnos con alguien que dice, pues yo la fumé de joven, la fumé mucho y no me pasó nada. Sí, pero es diferente la sustancia. Y lo que yo también les digo en muchas ocasiones, recuerden que ante este tipo de eventos, al menos aquí en México, no hay un control de calidad. Y digo aquí en México porque hay países donde está legalizada, donde han estudiado los efectos, donde se permite el consumo de manera social o de manera lúdica, pero son plantas tratadas genéticamente que tienen cierto tipo, pueden regular el porcentaje de THC, que en este caso es el efecto psicoactivo, y entonces les dicen, ay, al 5%, al 25%, al 15%, este es tal variable, esto te hace esto, unos dicen, esto te da para arriba, para abajo, etcétera, ¿no? Tienen diferentes efectos, lo han estudiado. No quiere decir que el que lo hayan hecho legal no daña. Por supuesto que va también a producir las alteraciones en diferente proporción, porque precisamente estos porcentajes que han modificado o que saben o que tienen estudiados, saben cómo va a reaccionar la persona. Y en algunos estados, por ejemplo, la parte médica se los recetaba, ¿no? Para cierto tipo de tratamientos y en cierto tipo de enfermedades está indicada. Escuchamos algún caso muy sonado hace tiempo de para la epilepsia, ¿sí? Entonces, pero es una situación donde hay un fármaco, donde hay un laboratorio que ha hecho estudios, que tiene investigación y que tiene cierto tipo de dosis para ese tipo de enfermedades. Pero de manera lúdica, las alteraciones van a ser diferentes en cada uno porque también, les vuelvo a repetir, la información genética que traemos va a ser muy diferente en cada uno de nosotros y la reacción también va a ser muy diferente. No, pues es que me decidí a probar esta porque me dijeron que el porcentaje era muy bajo y que no me iba a hacer tanto daño o que no me iba a hacer daño si pruebo una más fuerte. La alteración va a suceder invariablemente, menor o mayor porcentaje, ¿sí? Y el mito de que no va a dañar, pues va a estar ahí presente, ¿no? Porque sí va a haber un daño, aunque sea estudiada, aunque sea cierto tipo de porcentaje, ¿sí? Es finalmente la decisión de cada uno. La realidad es que sí va a producir alteraciones y que es importante más mantenernos alejados de esta parte, ¿sí? Aquí en México traemos una situación importante que actualmente estamos viendo, que es la parte de la legalización para el uso lúdico. Sin un uso lúdico, la están consumiendo con un uso lúdico donde se permita, donde se haya legislado, que hay muchos huecos todavía en esta ley, que se supone que este año salía ya liberado todos estos lineamientos por parte del CONADIC, pero pues no ha salido porque saben que hay situaciones bastante complejas, ¿no? Como este tipo de la salud en cierto tipo de personas puede producir alteraciones que no se conocen o los efectos psicóticos. Si tenemos una sobrepoblación en hospitales psiquiátricos, con esto puede irse todavía incluso más arriba. Y la situación de la salud pues se va a ver muy, muy comprometida en esta parte mental, ¿no? Porque no tenemos una cultura como en otros países. Hay gente que de pronto dice, no, pues es que en Europa está permitida, en Ámsterdam la gente fuma, sí, pero pues tienen un tipo de cultura diferente, un tratamiento diferente y pues el tema también cultural en cuanto a la salud, pues es muy diferente al de nosotros. La información genética que también tienen, pues es completamente diferente. Entonces, volvemos al mito contra la realidad. No daña, la realidad es que sí daña. ¿Sí? No es perjudicial porque es natural y tiene efectos terapéuticos, la realidad es que sí va a dañar. Los efectos terapéuticos están estudiados y están indicados médicamente para cierto tipo de enfermedades y de pacientes. ¿Aquí alguien tiene alguna duda? Yo quisiera preguntar,
Sí, Fernando. Gracias. Yo como papá, pues ignoro muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero yo me pregunto si los mitos y realidades tienen que ver también con la información que recibo de la sociedad Uh-huh. y del campo profesional. Y lo enlazo porque a mí me movió mucho una plática sobre codependencia. Uh-huh. Me ayudó muchísimo. Uh-huh. Entonces, en esto de la adicción que está refiriendo usted, yo me pregunto si dentro de los mitos, realidades y la codependencia, dentro de la casa, haya frases o haya mensajes que estimulen más la adicción. Ejemplo, no lo vas a lograr, fíjate bien lo que haces, por tu culpa estamos así, creo que nosotros no merecemos lo que nos está sucediendo, tú eres el dueño de tu problema, y todo este tipo de frases, no sé si estas determinarían también que se estimule más en mi hijo la adicción o la codependencia, o también forme parte de un mito el estar hablando este tipo de mensajes y que yo piense que a lo mejor esto en lugar de ayudarle le va a perjudicar más. O la realidad es que puede ser que sí, no lo sé, pero el lenguaje o la forma de hablar dentro de casa con mi hijo como adicto, no sé si esto en lugar de ayudarle le estimule más en esta parte que acaba usted de referir en lo orgánico, tomando en cuenta esto de las hormonas y de la oxitocina y todo este tipo de hormonas, ¿no? Entonces mi pregunta la quiero plantear nuevamente. No sé si las frases o los mensajes a través de todos estos mitos y realidades que vienen de la calle, de la sociedad, tanto científica como de la sociedad familiar, más que ayudarle, le perjudican a mi hijo cuando yo lo estoy juzgando y le digo, por tu culpa nos está pasando esto, no merecemos nosotros esto, fíjate bien lo que haces, y que son frases que de alguna manera pueden, no sé qué causar, pero finalmente por ahí va mi pregunta, no sé si haya sido claro. Sí, sí, te entiendo, Fernando. Gracias. Aquí es importante precisamente que se puedan acercar a un tratamiento terapéutico de psicoterapia. En la clínica vemos muchos terapeutas que podemos atenderlos y por supuesto a un precio preferencial, es decir, no es el mismo costo que si ustedes buscan la ayuda afuera. Tener la especialidad de adicciones es importante precisamente para ayudar de una mejor manera a nuestro familiar. Entonces, el acercarse a pedir una terapia, o no una, sino un proceso terapéutico que involucra precisamente un compromiso de estar cada semana revisando de manera individual con un terapeuta cómo estoy, cómo me siento, qué es importante modificar para tener una mejor relación y precisamente para trabajar la codependencia, ya sea mía o del otro, o la dependencia a las sustancias, va a ayudar precisamente. Las frases, por supuesto, que tienen muchos mensajes. A veces mandamos dobles mensajes. Sí, hay unos muy claros, ¿no? Como, pues es que tú no puedes tomar porque estás enfermo y yo me estoy echando mi cerveza el fin de semana, ¿no? Tú eres el que está mal, yo no, por eso entonces me la tomo. Entonces, ahí no estoy apoyando, estoy mandando un doble mensaje, ¿sí? De no te apoyo y el que está mal eres tú, ¿sí? La realidad es que si hay una enfermedad y hay una afectación, pero ¿dónde está el apoyo? ¿Cómo le estoy dando realmente? O sea, si quiero apoyar, porque en algunos casos decían, bueno, pues entonces ya no vamos a ir a fiestas nunca porque tengo un familiar enfermo. No, tampoco se trata de eso, ¿sí? Durante cierto tiempo, si es la indicación y si sería importante que evitaran este tipo de eventos, sobre todo si son frecuentemente, ¿no? Si cada tercera semana o cada 2 semanas tengo un evento, un cumpleaños, unos 15 años, una boda, me voy a un concierto y me pongo hasta atrás y digo, no, pues es que tú no puedes ir porque tú eres el que tiene el problema, pues habrá que revisar realmente si el problema es del otro o es del núcleo familiar. Entonces,
qué mensajes estoy dando con cierto tipo de acciones, y para eso precisamente un proceso terapéutico me puede ayudar, para saber cómo me estoy conduciendo y que pueda ayudar al otro. Yo en todos los casos les digo a ellos, ¿saben qué? O sea, lo importante es que ustedes estén bien. En la medida que ustedes estén bien, los demás van a fluir de la misma manera. Es decir, si yo estoy bien, voy a ayudar al otro a que esté bien. Pero si yo estoy mal, el otro se empieza a preocupar, empieza la parte de la codependencia, y sobre todo si hay ganancias secundarias con que mi familiar esté consumiendo, pues no voy a querer que deje el consumo. Porque en muchos casos es que cuando consumía era más buena onda, porque ahora ya no me da, me limita, me quita, entonces mejor prefiero a mi familiar que consume. ¿Sí? ¿Qué mensajes estoy mandando? ¿Sí? ¿Cuál es la realidad realmente? Quiero verla. Quiero realmente ayudar a mi familiar. Quiero realmente estar apoyándolo. ¿Qué mensajes tengo que dar? ¿Cómo tengo que comportarme? O sea, si hay cosas que tienen que ver con el trabajo personal y que cuando estoy bien van a afectar al otro de manera positiva. Pero si yo quiero que el otro haga todo, no, pues es que el que está mal eres tú. Estamos mal por ti. Si todo el tiempo estoy señalando, juzgando, como dices, Fernando, por supuesto que no voy a ayudar. Si hay una parte mía que hay que revisar en un proceso terapéutico para evitar este tipo de cosas, o desde dónde lo estoy haciendo, desde el enojo, desde el coraje, desde la rabia, desde el resentimiento, desde dónde lo estoy haciendo. Y para eso precisamente necesito revisarlo en un proceso de terapia individual, para poder ayudar al otro, con indicaciones, con comentarios, y donde yo trabajo y puedo ser una persona diferente, no juzgando, no señalando, sí apoyando, dando independencia al otro, haciéndolo que se haga responsable y no yo sentirme responsable por lo que haga o deje de hacer. Sí, porque cuando le estoy diciendo, pues es tu culpa porque estamos así. Si tú no estuvieras consumiendo estaríamos diferentes, no estaríamos con tantos problemas. Estoy responsabilizando al otro y no me estoy haciendo responsable de lo que me corresponde a mí. Cuando me empiezo a ser responsable, permito también que el otro sea independiente y puedo ayudarlo. Entonces, un proceso de terapia individual va a ayudar a esta parte. Si no estás tomando proceso individual, te invito a que tú te acerques y pidas los datos de un terapeuta para que se te canalice y puedas tener una mejor relación, ¿sí? Los mitos y realidades vas a ir descubriéndolos, porque al final un mito es, no importa que tú le hables mal, que tú le digas mal, la realidad es que sí va a afectar, y los estudios recientemente lo demuestran. No, pues es que antes nos daban unas tundas y vean cómo crecimos bien. Hay situaciones, por ahí hay huecos donde hay que trabajar, ¿no? No todo es como lo creemos, ¿no? De que es que la paliza me ayudó a estar bien. Mira, yo no crecí con problemas de drogas y mira tú, te consentí. Ok, hay que revisar precisamente qué me hizo dar de más. A lo mejor desde mi carencia le di de más. A lo mejor desde mi necesidad le di de más. Y entonces no hay un trabajo real. ¿Sí? ¿Qué estoy dando realmente a mi familiar, a mi pareja? ¿Sí? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde dónde lo estoy dando? Para saber si realmente va a ayudar o va a perjudicar. No sé si quedó contestada tu pregunta, Fernando. Sí, gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, nuevamente yo. Soy Esmeralda. Esmeralda. Hablando sobre los mitos y las realidades de lo de la marihuana como medicinal. Comentaba pues que en otros países pues ya ha sido más estudiada y aquí no está autorizada, pero sí hay personas que la recomiendan. Entonces, bueno, justo acaba de suceder en la familia que se la recomendaron a un familiar, y le dicen pues no va a pasar nada, te va a ayudar para disminuir el dolor que él tiene. Entonces, yo quisiera saber aquí qué tan conveniente es que la tomes, le afectará. Vamos, le dijo que tomara unas 8 gotas al día, por decir. Ok. No sé quién se la recomendó. Habrá que revisar precisamente, como dicen por ahí, las credenciales. Si es un médico, no creo que haya sido un médico porque no está legalizada todavía.
está en proceso. Ujú. Entonces, de entrada, un médico no pudo habérsela recomendado. ¿Sí? Yo te Es puedo de los de mencionar, medicina alternativa. ok, entonces, sí va a haber, tiene que haber estudios y una parte de la medicina alternativa no ha estudiado precisamente la información desde cómo está el antecedente familiar, porque hay que revisar esta parte. ¿Sí? Yo te puedo hablar de un caso Sí. donde una neuróloga recetó no marihuana, pero sí CBD para un tratamiento de Parkinson. ¿Sí? Entonces dijo, es importante que Sí. consiga el CBD para su tratamiento de Parkinson. El CBD no contiene el psicoactivo. En cierto tipo de dosis, en cierto tipo de potencia, porque tienen como cierto tipo de potencias, este tipo de productos, ¿no? Con cierto tipo de frecuencia, pero es diferente. Es muy diferente porque aquí un médico de especialista para cierto tipo de tratamiento está dando indicación específica de algo que sí está de alguna manera legalizado. La marihuana no está legalizada. Tiene un efecto psicoactivo que va a producir alteraciones, como se los menciono, ¿no? Como lo están viendo en su pantalla, va a producir alteraciones en el funcionamiento del cerebro. Yo no dudo que le vaya a ayudar, pero va a producir alteraciones de otro tipo. ¿Por qué? Porque tiene un efecto psicoactivo. Entonces, yo me iría por un tratamiento médico. No sé para qué se las dio. Si es ansiedad, si es tranquilizar, pues hay otro tipo de terapias, ¿no? La yoga ayuda precisamente a tranquilizar la mente, a relajar el cuerpo, relajar músculos si es una situación de estrés. Otro tratamiento Es que para puede, dolor. para dolor, pues hay Sí. precisamente medicamentos, a menos que tenga una afectación a nivel renal, que no pueda utilizar algún medicamento de patente, algún medicamento, algún tratamiento médico, pero hay otro tipo de alternativas, ¿no? La acupuntura Sí, sí, en es realidad inocua. está, perdón, Ujú. sí, La en acupuntura es realidad pues sí, inocua sí, y ayuda precisamente a problemas de dolor sin producir precisamente esta parte de alteración en el funcionamiento del cerebro o un brote psicótico, como podría ser el caso. bueno, entonces ahora sí que la recomendación sería no, ¿verdad? La recomendación Mejor sería no no por utilizar. las alteraciones que puede provocar dependiendo del antecedente familiar y sin el antecedente familiar, porque va a producir alteraciones. Cuando hago referencia al antecedente familiar, es que si hay alguna situación de alguna enfermedad psiquiátrica, la puede despertar. ¿Sí? Si no hay Sí, alguna tipo de enfermedad, pues va a producir alteraciones de todos modos en el cerebro. ¿Sí? sí, Entonces, la recomendación pues sería que no. Si necesita, pues que vaya mejor a un médico especialista. Hay clínicas del dolor para diferentes tipos de dolores que pueden ayudar. Y te digo, hay tratamientos alternativos que no necesariamente requieren de la marihuana que también pueden ayudar a la parte del dolor. muy bien. Yo Muchísimas quisiera gracias. agregar, yo quisiera agregar algo, Fabián. Sí, Ricardo. Este, como bien comentaba Fabián, eh, hay las dos sustancias principales del cannabis es justamente el CBD y el THC. Ajá. Hasta donde yo me he quedado y he visto y he estado en diferentes talleres y diplomados, por la misma parte que no está al 100% regulada ni en México ni en ningún otro país, hasta el día de hoy hay cómo separar el CBD del THC. Y según investigaciones de que he leído en NIDA, ajá, para que funcione el CBD necesariamente tiene que llevar THC. Ajá. Entonces, yo he sabido de casos que funcionan muy bien y he sabido de casos y hemos visto en la clínica, lamentablemente, que justo como no está regulada esta parte, no es como no hay laboratorios como formales que tengan como todo el equipo y cómo saber bien separar y dejar las dosis como según los frasquitos dicen. Lamentablemente hemos tenido pacientes que por el consumo de gotitas de CBD llegan totalmente psicotizados. Ajá. Y en algunos casos, ¿no? Como por ejemplo, tuvimos por ahí una chica, no sé si recuerdes, Fabián, lamentablemente quedó mal, ya mentalmente
pues quedó como comúnmente se dice en el vuelo. Ajá. Entonces quedó ya con un cuadro psicótico con rasgos de esquizofrenia. Ajá. Entonces yo le sugeriría que no se metan en este tipo de cosas, la verdad, porque no sabemos el daño que le puede ocasionar al paciente porque no tenemos la seguridad como en el caso de los tratamientos farmacológicos, ¿no? Que hay diferentes y 1000 laboratorios que pasan por un proceso de certificaciones, de estudios y todo para poder sacar un medicamento. Y ya cuando sale este medicamento, sale ya con muchísimas pruebas, ajá, ya se probó y se aprobó para que no haya ninguna consecuencia. En el caso de de estas gotas, yo no le llamo medicamento, ajá, no hay nada de eso, ¿sabes? Entonces no sabemos en realidad, tú ahorita mencionas 8 gotas, yo en lo poco que sé, para mí 8 gotas son demasiadas, ajá. Entonces, y Sí. más para algo que es que como el dolor, ¿no? Siempre se recomienda 1 o 2 gotitas, es lo que yo he escuchado, máximo 3. Ajá. Entonces, pero yo la verdad es de que con la experiencia que tengo en la clínica y lo que he visto que llega a ocasionar el CBD, yo te sugeriría y te recomendaría que mejor no lo hagan, porque de verdad no sabemos cómo está todo el antecedente familiar del paciente y no sabemos qué posible daño tenga o qué mal funcionamiento tenga en su cerebro, que al momento de consumir este tipo de gotitas se pueda detonar en un montón de cosas que a veces se puede regresar al paciente y muchas otras veces no es así. Entonces, como bien dice Fabián, hay diferentes alternativas, ¿no? Yo le sugeriría que no se metan en este tipo de cosas de las gotitas. La verdad es de que en la clínica hemos tenido experiencias con varios pacientes que eran súper sanos, que eran súper deportistas, que eran, no sé, ¿no? Totalmente funcionales y lamentablemente a raíz del consumo de las gotas ya no lo son al día de hoy. Ajá. Entonces, mejor no se metan en eso. ¿Está Muy claro, bien, Esmeralda? muchísimas gracias. Muchas gracias por todo su apoyo. Gracias, No, Ricardo. gracias, Fabián. Muy bien, seguimos. Algunas ocasiones llegamos a escuchar entre el sector de la juventud precisamente que las drogas son inofensivas, que son seguras y su uso es como el de otras drogas, ¿no? Entonces, la realidad es que va a causar efectos negativos de manera inmediata en la salud física y la salud mental. Vuelvo a insistir, cada organismo es diferente. Entonces, desde ahí la reacción va a ser diferente en cada una de las personas. También la realidad es que no hay un control de calidad, como los fármacos que ya están regulados, como lo mencionaba Ricardo, ¿no? Los laboratorios se han encargado de hacer investigación a lo largo de los años con diferentes tipos de organismos. Entonces sabemos que el paracetamol, el naproxeno, los más conocidos, o cierto tipo de jarabes ayudan precisamente en las dosis indicadas para cierto tipo de padecimientos porque está estudiada la parte de la genética y tienen una composición exacta y una fabricación también muy controlada o estricta, ¿sí? Va a depender también de la concentración del principal activo de la sustancia y en cada persona va a actuar de manera diferente. Entonces la realidad es que pues sí se afectan, no son seguras, sí van a tener van a generar una dependencia a ellas por cómo se conectan con los neurotransmisores, el tipo de sustancias. ¿Sí? Recordemos que cada sustancia va a actuar de manera diferente en el organismo, va a producir también diferentes alteraciones en el organismo. Hay sensaciones de placer, precisamente, que esto es lo que engancha a las personas. Entonces, esta sensación de placer habrá que revisar de qué me está desconectando, cuál es la realidad de la que me está desconectando que me está gustando. ¿Sí? Los efectos me van a ser placenteros, eso no significa que no sea dañino, porque las alteraciones que va a haber pues, van a ser diferentes y por supuesto hay alteraciones sí o sí en todos los casos. Entonces, donde no hay un control, hemos escuchado últimamente en la radio o en algunos spots o en algunos lados, no sé si se han dado cuenta que tienen raticida. Esto lo sabemos ya desde hace mucho
le están haciendo mucho énfasis en la radio o diferentes tipos de químicos que son nocivos para la salud, son muy dañinos y que muchas veces los jóvenes pues no se dan cuenta, no lo saben, porque precisamente no hay un control de calidad ante la elaboración de este tipo de sustancias y los daños precisamente son diferentes en cada uno. En algunos casos, si se meten a Google y revisan por ahí efectos de las drogas, se van a dar cuenta cómo afecta dientes, cómo afecta cara, cómo afecta ojos. Hay diferentes daños en diferentes tipos de personas que van a reaccionar ante las sustancias y en algunos casos pueden justificar, ¿no? Pues es que consumió mucho, por eso quedó así. No necesariamente tiene que ver la cantidad. En algunos casos sí, pero en otros, como el organismo les mencionaba, es diferente. Con una sola dosis puede precisamente haber una alteración muy importante. No necesariamente a nivel físico, pero sí a nivel mental. Y sobre todo a largo plazo, no necesariamente a corto plazo. Algunas ocasiones podemos darnos cuenta a corto plazo, pero la realidad es que a largo plazo va a verse los resultados de la afectación de este tipo de abuso de sustancias, sea cual sea. Porque creemos que el alcohol, como está legalizado, no es dañino. Como la marihuana pues es lo más natural, pues tampoco es dañina. Las algunas sustancias ya de diseño no, no se consumen tan comúnmente o no son tan fáciles en algunos casos, pero la realidad es que todas las sustancias van a tener efectos negativos en nuestra salud física, mental y sobre todo la social. Es que mucho ojo a esta parte, revisarlo y saber que sí son dañinas, no son seguras y como cualquier otra sustancia va a producir un efecto en nuestro organismo. En algunos casos también, algunos pacientes, algunos usuarios, algunas personas refieren que les ayuda precisamente a tener mejor relaciones sexuales, van a mejorar las relaciones interpersonales, van a animarlos y van a producir excitación, ¿sí? Entonces, el consumo de este tipo de sustancias, la realidad es que va a generar impotencia e infertilidad en muchas de las personas, ¿sí? También va a disminuir el deseo sexual. Entonces, es un mito que va a mejorar las relaciones sexuales, porque todo lo contrario, todos los efectos que produce van a ser precisamente esto. Impotencia, infertilidad, a lo mejor en algún inicio no, pero con el uso, te digo, una vez que se prueba, el organismo empieza a crear una dependencia de la sustancia y va a largo plazo y en algunos casos a corto plazo a producir esto. ¿Sí? Las relaciones interpersonales, cuando dicen, no, pues es que me comunico mejor, siento más empatía por los demás, no me da pena hablar, pues en realidad es algo transitorio. ¿Sí? Esto que asocian a la sustancia existe de manera real, por así decirlo, es decir, sin la sustancia, pero no sabemos cómo hacerlo. Precisamente en el proceso de terapia llegamos a esta parte para saber qué es lo que está pasando, que no se puede relacionar sin la sustancia, porque si bien la sustancia va a inhibir nuestro sistema de impulsos, entonces va a permitirnos ser más alegres, va a permitir también que fluya mejor nuestro lenguaje, es decir, no me da pena, ¿sí? Pero en cuanto pasa, regresa. Esto puede darse de manera natural sin el abuso o el consumo de alguna sustancia. Van a generar una estimulación, van a pasar de un episodio de euforia a cansancio y finalmente va a haber efectos depresivos en muchas personas, sobre todo en drogas de diseño, ¿sí? No quiere decir que en las otras no, porque también el alcohol pasa, ¿sí? Va a provocar una sensación de euforia, va a producir una sensación de placer, después va a producir un cansancio y puede llegar a síntomas depresivos. En todos los casos, todas las sustancias van a tener este resultado, ¿sí? Cualquier sustancia, no quiero ya ser específico en alguna, pero sí desde el alcohol hasta las drogas de diseño. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda con este tema de estos mitos, estas realidades que están viendo en su pantalla? Yo nada más tenía un comentario de lo que estaban diciendo de la marihuana. Sí, Galilea.
Y para nada más no interrumpir tanto, o sea, y es decir que, o sea, no es ninguna invitación a que consuma ningún tipo de sustancia, pero la marihuana sí tiene, o sea, comprobado científicamente que tiene propiedades curativas, que ojo con lo de natural, porque sí es verdad, o sea, no es una droga natural, porque para que la puedan fumar se tiene que procesar. Natural significa que tiene efectos antidepresivos, alucinógenos y inhibe, pero depende de cómo se consuma y de qué proceso tenga. Porque, o sea, se refiere a natural porque hasta un té puede tener de qué efectos en el cerebro, no como a diferencia de la cocaína que se tiene que producir completamente para que sea una droga, pero nada más que sí hay doctores que la ocupan para calmar los dolores de las quimioterapias para los pacientes con cáncer. Sí, desde la parte médica, yo les mencioné hace un momento que, por ejemplo, para tratamiento de epilepsia, no en laboratorios nacionales, sí en laboratorios de Estados Unidos, es donde te la pueden indicar. ¿Sí? Hubo una controversia hace muchos años porque una paciente aquí en México solicitaba el tratamiento para su hija y no lo podía traer porque no es legal. Tuvieron que hacer un trámite legal precisamente para poder traerlo y que fuera autorizado. En otros países está estudiado y hay laboratorios que se dedican a ello para por ejemplo, este tipo de tratamientos. Si lo llegan a aplicar cuando un médico, se me fue el nombre, alópata, te lo indica, pues es difícil porque en realidad estás cometiendo algo ilegal. Conseguirla de manera legal no es posible. Como mencionas, yo he escuchado también que para personas con tratamientos de cáncer lo han utilizado. Yo he visto algunos pacientes con cáncer donde lo han utilizado. No sé cómo lo han conseguido, pero lo han utilizado y yo no he visto mejoría en esto, en los dolores. Te lo menciono porque, por ejemplo, he tratado algunos precisamente con acupuntura para el dolor y cuando me han buscado es porque ya no puede, ¿no? Porque precisamente tampoco les hace o no sé, te digo, pues hay muchas calidades y está alterada de muchas maneras actualmente, que también conseguirla o buscar algo en particular, pues no es posible aquí en México porque no está legalizado. Así no Entonces, está legalizada, pero sí hay permisos para consumirla no de manera recreativa, pero sí de manera medicinal. sí, Pero como este tal no tipo de está regulada por pacientes, el gobierno. uh-huh, sí, este tipo de pacientes lo pueden hacer. Un paciente con cáncer puede solicitar esto. No sé el proceso, la verdad lo desconozco y les puede ayudar. En algunos casos, te digo, los que yo he visto, que han sido pocos en realidad, no ha funcionado, pero no quiere decir que en los demás no funcione, ¿sí? Y volvemos al punto, está indicado terapéuticamente para un tratamiento. De manera lúdica no está permitido y sí produce alteraciones. Cuando hay este tipo de padecimientos que está indicado de esta manera, pues sí será una indicación completamente diferente y pues hay un tratamiento, podríamos decir, de por medio, ¿no? No conozco hasta ahorita en mi experiencia esta parte, pero seguramente lo hay. Y como mencionas, ¿no? No es una invitación a que consuman, porque la realidad es que sí va a haber alteraciones y las edades de consumo son lo que van a hacer la diferencia, ¿no? No es lo mismo que una persona sana lo consuma por los efectos que va a producir a una persona que tiene un padecimiento como un cáncer. Y dependiendo también la etapa del cáncer, ¿no? Porque también hay diferentes tipos y diferentes etapas. Gracias, Galilea. Fabián, buenos días. ¿Pudiera Sí, yo complementar algo? sí, Mayra. Buenos días a todos. Mira, por experiencia con mi hijo que consumía marihuana, Uh-huh, un psiquiatra uh-huh, nos comentó que el consumir estas gotitas de CBD uh-huh. sí o sí hace que él siga en consumo, ¿no? Sí. Entonces, que es como una falsa muletilla Uh-huh, y pues bueno, lamentablemente se confunde muchas veces estos conceptos y pues se recomiendan de manera irresponsable, ¿no? Porque como bien mencionas, pues cada quien tiene una historia y son muchos los factores los que pudieran tenerse en cuenta, ¿no? uh-huh. Sería todo. Ok.
Sí, Mayra, esta parte, como lo mencionó Ricardo, esta parte del proceso de separación CBD-THC es muy compleja. En México no hay laboratorios, hasta donde yo sé, por lo que he investigado, que lo separen de tal manera donde no esté el psicoactivo. Incluso en los laboratorios extranjeros donde he investigado, la parte de donde lo separan, te dicen, si está separado, no tiene THC, pero no te garantiza que en una prueba de laboratorio sanguínea salga negativo tu resultado a marihuana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque está separado y ellos garantizan que está separado, que no tiene efecto psicoactivo, saben que una parte puede estar. Y sobre todo en un análisis o un laboratorio de sangre puede haber un resultado positivo. ¿Sí? Si estuviera completamente separado, pues es como el azúcar, ¿no? Que ahora se utiliza Splenda. Si tú te haces un laboratorio de sangre, si estás tomando Splenda todo el tiempo, no va a salir, ¿sí? Porque no es azúcar, porque es un químico diferente que te da la sensación del azúcar. En el caso del CBD con el THC no sucede de esta manera, porque aunque ellos dicen que está separado y aunque han hecho estudios en laboratorios internacionales, puede pasar, puede salir. Cuando te garanticen, quiere decir que no va a haber un efecto psicoactivo. Y hay quienes precisamente mencionan esto, ¿no? De, pues ok, le quitaron la sustancia, pero ahora le dan CBD y le ayuda. Pues no sabemos exactamente cómo esté. Depende del tipo de laboratorio. Y si son nacionales, pues en realidad, desafortunadamente, sin denostar o de esta parte científica en México, no hay un proceso. ¿Por qué? Porque la parte de la regulación aún no lo permite. En laboratorios internacionales sí, está regulado, está permitido y ellos tienen este tipo de investigación, pero no te garantizan también que esté libre de THC. Gracias, Mayra. A ti muchas gracias, Fabián. Ok, aquí volvemos a otro mito, ¿no? Que tomando té se te va a quitar la adicción o que te han hecho brujería y por eso no se te puede quitar la adicción o que la acupuntura te va a quitar las adicciones. Porque practico la acupuntura también y he escuchado en algunos compañeros que dicen, no, es que la acupuntura sí quita las adicciones y la realidad es que no. ¿Sí? Los tratamientos alternativos van a coadyuvar contra las adicciones, ¿sí? Pero ningún tratamiento alternativo va a curar la adicción de ningún tipo. ¿Sí? El componente emocional va a ser importante y justamente lo que van a hacer este tipo de tratamientos, de medicinas, van a hacer que van a regular nuestras emociones y pueden ayudar precisamente, pero no lo van a quitar. Para poder ayudar a un tratamiento de adicciones hay que seguir indicaciones específicas, hay tratamientos específicos, ¿sí? Que no son una sola cosa, no son una sola pastilla y ya. Es un tratamiento completo que en el momento vamos a ver. Con un té no se le va a quitar la adicción, porque en algunos casos también dicen, no, pues por ejemplo al tabaquismo, pues te tomas el enjuague y se te quita el tabaquismo. Yo sé de algunos pacientes que lo han hecho y algunos que no son pacientes, ¿no? También algunas personas me lo han dicho. No, es que yo precisamente para el tabaquismo tomaba un enjuague que con el enjuague pues ya me sabía horrible y ya no lo fumaba. Pero el día que quería fumar, pues no me enjuagaba la boca con esto, o no me tomaba la pastilla para que no me diera asco. Entonces, pues es engañarse un poco, ¿sí? Ningún té va a quitar la adicción y la brujería, pues tampoco ayuda a un tratamiento de adicciones. ¿Ok? Los tratamientos alternativos pueden ayudar y van a coadyuvar, ¿sí? Sea herbolaria, donde no incluyan marihuana, por favor, ni hierba de San Juan, pero cualquier otro tipo de planta en microdosis como un tratamiento alternativo puede coadyuvar, pero no va a quitar. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer, les repito, es regular las emociones. Pueden ayudar con la ansiedad, pueden ayudar precisamente con la depresión, pero van a coadyuvar en todos los casos. La realidad es que no lo van a curar. También llegan a mencionar que pues es que te cambiaron la adicción, ahora eres adicto a los medicamentos. ¿Sí? Antes eras adicto a una sustancia ilegal y pues sí, los laboratorios quieren que compres y que les dejes dinero a ellos y por eso ahora te haces adicto a los medicamentos. ¿Sí? Y no va a funcionar si no haces lo que te dicen también. Este va a ser otro de los mitos.
La realidad es que los medicamentos son indispensables en todos los casos. El área de farmacología ha estudiado durante años todo el comportamiento del organismo de diferentes maneras y van a regular la parte química del cerebro. ¿Sí? Esto quiere decir que nuestro cerebro puede producir cierto tipo de sustancias o no, o las producía, pero como introduje una sustancia externa, como una droga, la que sea, va a generar cierto tipo de sustancias y el cerebro dice, bueno, pues si estoy recibiendo el estímulo externo, yo ya no lo genero. Entonces, al quitar la sustancia, el cerebro dejó de generarlo, pues por supuesto que hay depresión y otro tipo de situaciones. Entonces, ahí necesito el tratamiento farmacológico para regular esta parte química del cerebro. No porque esté loco, pero sí hubo una afectación, porque al no tener el cerebro el estímulo y el ya no producirlo, pues evidentemente va a haber un desajuste y va a haber situaciones como depresión. Entonces, sí, el tratamiento farmacológico no es que ahora sea una nueva adicción, porque el psiquiatra va a determinar cuánto tiempo, qué cantidades tiene que utilizarlo, ¿sí? En los casos de depresión, dependiendo del tipo de depresión, puede ser un tratamiento a largo plazo o a corto plazo, según sea la situación, pero tendrá que valorarlo un psiquiatra, ¿sí? Y no es cambiar la adicción, es que hay que entender que si había un estímulo externo y ahora no lo hay, pues el cerebro está reaccionando de una manera y necesitamos regularlo desde la parte química. ¿Sí? ¿Aquí alguna duda con esta parte de la medicación? Ok, continúo. El tratamiento, como les decía, es importante, no es solamente una pastilla, tiene que ver la parte de la farmacología, con el psiquiatra, con el médico, los grupos de autoayuda, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, o el que necesite la persona, ¿no? Porque hay diferentes tipos de adicciones. Los más conocidos son los de alcohólicos anónimos, pero hay diferentes grupos de autoayuda. La terapia va a ser precisamente parte del tratamiento, un programa de prevención, ¿sí? Y a todo esto tenemos que sumar, como en algún momento les mencioné, el diálogo familiar. ¿Sí? De pronto no sabemos cómo acercarnos al paciente y la parte de la empatía va a ser algo muy importante y un factor que puede ayudar muchísimo, ¿sí? Porque en muchos casos también dicen, pues es que es falta de voluntad. Si tuvieras voluntad ya lo hubieras dejado. No tiene que ver con la voluntad, porque les menciono, como decía hace un momento, si mi cerebro está acostumbrado a cierto tipo de sustancias y ya no las tengo, pues es difícil ahí que la voluntad ayude. Un proceso de terapia puede ayudar. El grupo de autoayuda va a ser también sumamente importante, sin dejar la parte médica y el programa de prevención que todos los internos tienen cada semana, los sábados en este horario que estamos teniendo. Las familias, ellos tienen su programa de prevención, donde precisamente ayudan a esta parte del tratamiento. Coadyuvantes, meditación, terapias alternativas, cursos de superación. Son coadyuvantes, mucho ojo, porque también muchos dicen, no, pues es que entró a un programa que lo invitaron de coaching y pues ya se le quitó la adicción a fulanito, deberías de meterte. Ok, habrá que revisar la parte de fulanito, ¿no? ¿Qué estaba consumiendo? ¿Cómo estaba su organismo? Etcétera. Son muchas variables que están de por medio. No hay algo en particular que podamos decir si le funcionó por esto. Son muchas situaciones, ¿sí? Las terapias alternativas pueden ser algo naturista, puede ser una clase de yoga, ¿sí? Entonces estos van a coadyuvar a los tratamientos. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias.